Hemos pedido que la ministra de Salud, la doctora Heidi Roca, nos pueda conceder un poco más de tiempo de lo habitual, porque ciertamente las interrogantes que usted tiene las tenemos nosotros. Y ciertamente quisiéramos ser ese canal mediante el cual usted plantea las interrogantes a la autoridad que nos acompaña esta noche. Doctora, muy buenas noches, bienvenida al estudio abierto. La vemos recuperada ya, me imagino que ya 100%, 90% del coronavirus. ¿Cómo está? ¿Cómo está María René? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Sí, yo considero que físicamente estoy recuperada. Lamentablemente, las pruebas de laboratorio no me dicen lo mismo, porque la última prueba que me han tomado ayer me reporta todavía como positiva. Y es que hay seguramente un poco de actividad todavía del virus en mi organismo que no me permite decir estoy 100% recuperada. Pero yo me siento muy bien, María René, y espero que la última muestra que me tomen en unos días más me dé luz verde para que yo vuelva a retomar las actividades normales del ministerio. Importante lo que nos dice. La vemos sí anímicamente mejor, la vemos físicamente mejor. Es un otro caso de esos exitosos en la lucha en contra de esta pandemia. Una pandemia que está golpeando fuerte a Bolivia. Me gustaría una evaluación general del paso de la pandemia por nuestro territorio. Ministra. María René, hay muchísimo por hablar del tema. Son 5 meses desde el brote de coronavirus en Bolivia y desde el primer momento los esfuerzos para enfrentar la pandemia se han multiplicado, han ido de menor a mayor, de menor participación a mayor participación, como era de esperar. La situación en la que nos encontrábamos al inicio de la pandemia es conocida por todos. Prácticamente era un sistema de salud muy pobre, muy débil, con casi ninguna capacidad de respuesta para una epidemia como la que hemos tenido que enfrentar. No voy a repetir lo que hemos dicho muchas veces, que se desaprovechó estos últimos 14 años en fortalecer el sistema de salud. Sin embargo, en estos 4 meses que llevamos y un poquito más, se ha podido recuperar en parte la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. No en su totalidad, por supuesto, pero con muchas dificultades, con muchos retrasos, con mucha burocracia, hemos logrado equipar aproximadamente 255 camas de terapia intensiva nuevas que se han implantado en todo el país, y todavía estamos en el proceso de equipar más. Ministra, quiero proponerle algo. Hagamos una suerte de ping-pong. ¿Por qué? Porque durante muchas semanas hemos escuchado a mucha gente dar números, dar cifras, cuestionar, etcétera, etcétera. Pero queremos aprovechar que está usted para decir, muy bien, del 2019 ahora, ¿le parece si hacemos esa comparación? Si decimos hospitales, ha habido un cambio porque tenemos, por ejemplo, la pronta inauguración del Hospital del Sur en el Alto. En materia de hospitales, de centros médicos, ¿cuál es el reporte que usted tiene? Mire, lo primero que se hizo cuando empieza la pandemia, María René, fue hacer una evaluación de todos los hospitales de segundo y tercer nivel del país, y en forma conjunta con los distintos sedes
definir en una primera instancia qué hospitales podrían designarse como COVID. Esto cuando todavía no teníamos la pandemia en su auge. Entonces, primeramente se programaron 19 hospitales, después subieron a 45 hospitales COVID. En este momento estamos aproximadamente con 47 a 48 hospitales que se han ido poco a poco incorporando a lo que se llama la red de hospitales COVID en todo el país. ¿Cuántas camas habían? ¿Cuántas camas hay hoy? Camas en general. Después entramos a unidades de terapia intensiva. Ok. De 1.044 camas de internación existentes hasta ese momento, hemos implementado 929 más, es decir, casi 1.000 camas más para internación en servicios de hospitalización. Le estoy hablando de las camas que tuvieron que separarse para decir, esta es la cantidad de camas que vamos a disponer para pacientes COVID. O sea que estamos hablando aproximadamente de casi 2.000 camas en total. A ver, si hablamos de unidades de terapia intensiva, ¿cuántas habían a disposición en el sistema público, el sistema privado? ¿Cuántas hay hoy? Yo le voy a hablar del sistema público, no tengo el dato del sistema privado en este momento. Son 74 camas de terapia intensiva iniciales, y han incrementado aproximadamente 331 camas de terapia intensiva y están por implementarse hasta llegar a las 500 de terapia intensiva, que confiamos lo vamos a alcanzar hasta fines de agosto. 500 camas de terapia intensiva sería el objetivo, y actualmente lo que se tendría serían 405 según las cifras que usted ha dado. El tema respiradores se convierte en un tema político en determinado momento, pero en un tema que empaña todo lo que se está haciendo. Al final, ¿qué pasó con los respiradores, ministra? Bien, el tema de los primeros respiradores, que hubo todo un problema conocido por todos, está aún en un proceso de investigación. Fueron 170 respiradores, y por el conocimiento que tengo, porque todo esto está a nivel del Ministerio de Justicia, Fiscalía, etcétera, etcétera, se está logrando la recuperación del monto que se invirtió en estos respiradores. ¿Esos respiradores fueron devueltos, están aquí, se han utilizado? ¿Qué ha pasado? Los respiradores, María René, están todavía en custodia, en tanto no se cierre todo el proceso de investigación judicial, etcétera, que está en camino. Ajá. En custodia, no se utilizó ni uno solo de esos respiradores, y tengo conocimiento porque nosotros como Ministerio de Salud no hemos intervenido en este proceso de tipo judicial, y tengo conocimiento de que de este proceso el gobierno está recuperando el monto que se había pagado como adelanto de estos respiradores. Vayamos a hablar, ya hemos hablado de estas inversiones, estas respuestas que se han dado frente a la pandemia. Ministra, hablemos de las pruebas, de los test, de los laboratorios. ¿Cuántos laboratorios habían? ¿Cuántos laboratorios hay en este momento? ¿Y cuántos están trabajando? Cuando hemos empezado el año, María René, solo teníamos el laboratorio de Cenetrop y el laboratorio de INLASA. Durante casi el primer mes de la pandemia, el único laboratorio que funcionaba era el de Cenetrop, luego se sumó INLASA, posteriormente se sumó el de Cochabamba, luego se implementó un laboratorio PCR también en Chuquisaca.
en Tarija, en Beni, y poco a poco se fue ampliando la red de laboratorios. Se implementaron equipos GeneXpert que se estaban utilizando de alguna manera en otros programas y que podían adecuarse perfectamente cambiando el software y los llamados cartuchos, los cartridge de procesamiento para COVID. Eso logró paliar. En este momento nosotros tenemos 16 laboratorios funcionando en el país y en todos los departamentos del país. Ese es en términos de cantidad los laboratorios que tenemos funcionando. ¿Qué capacidad de procesamiento tenemos? Después entramos a los contrastes, a los kits y otras cosas. ¿Qué capacidad de procesamiento tenemos en este caso para las PCRs, verdad? Para las PCR, le hago un cálculo rápido. Cada equipo tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 270 pruebas por día si funcionan en 3 turnos. Ya. ¿Cuántos son? ¿Cuántas máquinas están procesando esto? Estamos hablando aproximadamente en este momento, espéreme, de 6 equipos que procesan 270 por día. Y luego tenemos los GeneXpert que están en cantidad de 10 laboratorios y estos procesan más o menos 120 por día si logramos 3 turnos de procesamiento en cada laboratorio. Entonces tendríamos con PCRs más o menos 1.620 y tendríamos 1.200 con los GeneXpert, más o menos. Estaríamos hablando, sí, aproximadamente. Muy bien, los laboratorios se han estado quejando frente a la insistencia de la gente que quiere respuestas ciertas de falta de reactivos. ¿Tenemos reactivos? ¿No tenemos? ¿Van a llegar? ¿Cuántos tenemos? Antes le complemento con el tema de equipos de laboratorio, María René. Estamos recibiendo en el transcurso de esta semana y entregando 6 nuevos termocicladores que tanto hemos sufrido en este último mes. Ya. Están entregando, hoy día se ha terminado de instalar 2 termocicladores más en Inglasa. Cada termociclador aproximadamente me está procesando entre 240 y 270 pruebas por día. Estamos hablando de casi 500 nuevas pruebas que van a incrementarse en el laboratorio de Inglasa en La Paz por día. En el transcurso de esta semana, es decir, el 31, viernes 31, se estará instalando un nuevo termociclador en Cochabamba y la próxima semana, lunes o martes, se instalarán 2 en Santa Cruz. Esto va a aliviar los laboratorios del eje en una manera importantísima. Ahora, pero te comento algo más. En 15 días aproximadamente, puede ser 3 semanas a lo mucho, estamos recibiendo 15 nuevos termocicladores para apoyar el resto de los laboratorios que están en los departamentos, y creemos que con esto nosotros hasta 15 de agosto vamos a tener toda la capacidad de responder a la cantidad de pruebas que se tengan que tomar, de muestras que se estén tomando, que se tengan que tomar, y reducir el tiempo de entrega de resultados, que ahora también es un problema. Estaríamos hablando más o menos de unas 7.250, una capacidad de 7.250 pruebas diarias en cuanto a PCR se refiere. Y Así esto es. habría que sumar las 1.200 de los GeneXpert independientemente de laboratorios privados. Más o menos esa es la relación, ¿verdad?
Exactamente, e independientemente también de los laboratorios de la seguridad social, que también están dentro del sistema. Ahora, a pesar de todo esto, el detalle que tenemos, si comparamos el reporte epidemiológico que presenta el Ministerio versus los datos que está aportando la FELCSE, por ejemplo, tenemos cifras que no cuadran, ministra. Por un lado, tenemos el reporte, por ejemplo, me imagino que hoy vamos a tener el reporte de fallecidos, y nos encontramos con que tenemos en la FELCSE un reporte diario más o menos de, solamente en La Paz, de 21, 22, 25, 27 cadáveres con sospecha de COVID. ¿Qué significa esto? ¿Está habiendo subregistro? Yo lo he dicho en varias oportunidades, María René, y eso no podemos negarlo, porque el hecho de que no hubiésemos tenido la cantidad suficiente de pruebas para poder detectar a todos los contagiados de COVID genera necesariamente un subregistro. Inclusive en las proyecciones que se hacen de la cantidad de casos que vamos a tener en los siguientes meses, se habla de que hay un subregistro y eso no lo podemos ocultar, porque la forma como están subiendo los casos, las limitadas condiciones que hay de los equipos de personas que tienen que acudir a las casas a tomar las muestras, nos está diciendo que sí tenemos un subregistro, que no es solo en Bolivia. Este tema se lo da en todos los países donde se ha dado el COVID de una o de otra manera, más o menos, pero es imposible que podamos tener una detección del 100% de los pacientes positivos COVID para diagnosticar. Y aquí, María René, hay un punto. El Ministerio, tomando esta previsión y viendo que ya hemos entrado en un periodo de contagio comunitario hace más de 2 o 3 semanas, en el caso de Santa Cruz y Beni un poco más, se ha determinado, como se ha hecho en otros países, que la prueba de laboratorio no es la determinante para poder declarar positivo a un paciente COVID. ¿Qué significa esto? Significa que clínicamente se puede determinar a un paciente que reúne ciertas características en cuanto a su sintomatología y a sus antecedentes de haber estado en contacto con personas contagiadas, enfermas. Esa persona es tratada inmediatamente como un caso positivo, lo que implica inicio de tratamiento, pero además tiene que reportarse como positivo. Ese instructivo lo hemos emitido como Ministerio de Salud en esta última semana, justamente porque aunque tengamos tanta y mayor capacidad de procesamiento con los equipos y las pruebas que están llegando, vamos a seguir quedando sin registrar aquellas personas que no logren recibir una prueba. Por lo tanto, está incorporándose en el protocolo de la pandemia en Bolivia que los clínicamente detectados como sospechosos por COVID y que inician o deben iniciar su tratamiento, estadísticamente van a ser registrados como pacientes positivos. En aras a tomar previsión, perdón, ministra, en aras a tomar previsión para de pronto que ustedes asuman la decisión de importar oxígeno, en aras a tomar previsión en cuanto a importación de medicamentos o producción de medicamentos y más. Esta tasa de subregistro, que es muy difícil de precisar, ¿puede estar en algún margen del 10%, 15%, 20%, 50%? ¿Del cuánto por ciento, ministra? ¿Qué proyección tienen ustedes?
En esta etapa que hemos pasado, mientras hemos tenido todas las limitantes de laboratorio, de pruebas, de equipo, etcétera, y de equipos de personas para poder atender a la población, se ha estimado que el registro está alrededor del 20-25%, María René. Entonces, eso nos está llevando a hacer las previsiones necesarias para el tema medicamentos y, por supuesto, para oxígeno, que nos ha sobrepasado en la capacidad de respuesta del país. Entonces, sí, consideramos que esa es el probable subregistro. Tenemos las proyecciones realizadas, por ejemplo, para julio, agosto, septiembre, y de acuerdo a la cantidad de casos que laboratorialmente vamos a detectar o ya estamos detectando, nosotros sumamos un 20 o 25% y de esa manera calculamos la cantidad probable de contagiados que tenemos en el país. Ministra, le propongo que nos vayamos a una pausa porque después me gustaría que hablemos de si en este momento tenemos 73.534 casos, más un 25%, estamos bordeando los 90.000 casos. La tasa de mortandad, ministra, que tienen proyectado ustedes, ¿alcanza él? La tasa está estimada en aproximadamente en el 3.7% de la... Estamos conversando con la ministra de Salud, Heidi Roca, a quien le agradecemos el tiempo que nos está dedicando. Hablando de muchos temas y por supuesto la gente se comunica y quiere hacer la pregunta de manera directa. Dicen, ¿por qué no se preveyó toda esta inversión en temas de salud cuando arrancó la pandemia a nivel mundial? Ministra. María René, para todos es conocido que la pandemia nos llegó de una manera inesperada. Ni los países que tuvieron que soportar los primeros embates de la pandemia pudieron prever lo que podía venir. Sin embargo, el país hizo una programación tentativa. Y ahí se veía inclusive que la posibilidad de pensar en nuevas 500 camas de terapia intensiva, para usar un término rápido y un concepto que es el que más se ha utilizado en este tiempo pasado, se pensó de que iba a ser excesivo el número de camas de terapia intensiva. Jamás pensamos que el impacto de esta pandemia iba a ser de esta manera. La situación de país Bolivia con relación a los países europeos es muy diferente. Sin embargo, podemos decir que el impacto ha sido mucho menor de lo que se esperaba que se iba a vivir en el país. Ese es uno de los aspectos. No es que no se haya hecho previsión, pero lo que sí ha ocurrido en el país es la tardanza en la llegada de los equipos, de los reactivos, de medicamentos, de los insumos, por razones conocidas mundialmente. Los requerimientos se hicieron oportunamente, sin embargo, el mercado muy pocas oportunidades da pues preferencia a países donde sus demandas son tan pequeñas con relación resto de países. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales se podría decir. Sin embargo, creemos que se ha respondido, que se ha dotado con las dificultades que hemos tenido, pero sí ha habido una respuesta. Un paréntesis, María René. La respuesta al COVID en ningún país del mundo depende de cuánto el sistema de salud está preparado. La respuesta al COVID en cualquier país del mundo depende de cómo es la respuesta también de la población en la medida que se va enterando, en la medida que va conociendo cómo prevenir y cómo evitar los riesgos de contagio. Y la enfermedad se va conociendo en la medida que se ha ido presentando en nuestro país. Ahora, ministra, hablábamos de la tasa de mortandad del 3.7 proyectada.
Hablemos de lo humano. Usted dice el esfuerzo tiene que ser conjunto. Hemos hablado de números de camas, de respiradores y más. Hablemos de lo humano. Hablemos del personal de salud. Nos hemos conmovido con historias, nos hemos quebrado con fallecimientos del personal médico, con médicos que pedían implementos de bioseguridad para protegerse, que pedían protocolos. Hábleme de esta parte, por favor. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha fortalecido a este sector? ¿Cómo se lo está sosteniendo? Porque sabemos que el número de contagios aumenta, también el de fallecidos en el sector médico. María René, no podemos ser exitistas en esta parte de la conversación. La realidad nos ha mostrado muchísimas facetas de la pandemia. Por un lado, fallecimiento de profesionales, de colegas que a pesar de haber tomado todas las previsiones, a pesar de haber estado entendidos en el manejo de la enfermedad, se han visto en una situación en la que la enfermedad fue agravándose y no pudieron salvarse. Y aquí no intervino, por ejemplo, la falta de una cama o la falta de un respirador, la falta de oxígeno. Estoy hablando de tantos profesionales que han fallecido en estos tiempos y ahora último, los dos profesionales conocidos que han consternado todo el país, el doctor Urenda y el doctor Torres. También la pandemia nos ha mostrado la cruda realidad que es el no poder dotar oportunamente de la cantidad de implementos de bioseguridad a todo el personal. El Ministerio de Salud no ha tenido la posibilidad de dotar a todo el país de estos implementos, pero también hay que tomar en cuenta un elemento, María René. Este tema, y como todos los de salud, son y deben ser resultado de una responsabilidad compartida. En un primer momento, la mayoría, no digo todos, de los municipios dependieron de que el gobierno central, es decir, el ministerio, se encargue de dotar de todo lo que se requería para responder al COVID. Y eso ha postergado mucho porque no estaba el ministerio en condiciones de llevar hasta el último personal la suficiente cantidad de equipos de bioseguridad. Ahora se está exigiendo, y además a través de los decretos que se han emitido, de la última ley que se ha aprobado con la devolución de los recursos de IDH a gobernaciones, municipios y universidades, que los municipios tienen la posibilidad y deben dotar de estos insumos de bioseguridad para el personal de salud. Entonces, el resultado debe ser de una responsabilidad compartida, también de la sociedad, también de las instituciones, porque esto es algo ilimitado. El uso de equipos de protección personal es algo ilimitado. Por cada paciente se tiene que utilizar por lo menos una infinidad de equipos de bioseguridad en un paciente en un hospital. Entonces, tenemos necesariamente que llevar la carga entre todos los que somos responsables. Ministra, se habla de corresponsabilidad, usted dice hay una normativa que está demandando a los municipios que se involucren. En esta lucha en contra de la pandemia, ¿qué valoración hace usted del comportamiento de las cajas? Han habido reclamos por parte de muchos municipios, sin ir muy lejos el de La Paz, que reclamaba la instalación o la previsión de instalación de domos, una respuesta efectiva de las cajas. Es cierto. Usted sabe que la gran
mayoría de los funcionarios públicos de todo el país está asegurado en la Caja Nacional y en otras cajas en pequeños porcentajes. Sin embargo, hemos visto que la Caja Nacional no ha podido responder a la necesidad. Por ejemplo, personal de salud. Sabemos que hay personal de salud que ha fallecido sin poder encontrar una cama en uno de los hospitales de la Seguridad Social. El sistema público ha cubierto parte de la demanda de pacientes asegurados en la Seguridad Social, especialmente en la Caja Nacional. Creemos que ha habido una falta de previsión a ese nivel, que no se ha hecho un cálculo real de la cantidad de beneficiarios y asegurados que tienen las distintas instituciones de la Seguridad Social, especialmente la Caja Nacional, y esto ha provocado el colapso. El Ministerio ha colaborado en todo lo que se ha podido para que los pacientes de la Seguridad Social puedan ser atendidos también en servicios públicos que han adolecido, por supuesto, de falta de camas en un determinado momento. Entonces, estamos en una tarea urgente de hacer un replanteo de las políticas de todos los entes gestores de la Seguridad Social, y todavía espero que estemos a tiempo. Ojalá. La Caja Nacional, porque tiene que cubrirse la necesidad de todos los beneficiarios y asegurados que están en todo el país. El problema está a todo nivel, no solamente en La Paz, está en todos los departamentos. Bueno, para terminar, ministra, ¿qué le decimos a el familiar que en este momento está viendo el programa, que tiene algún contagiado en la casa? ¿Qué le decimos a ese familiar que está haciendo cola frente a algún hospital para tener atención? ¿Qué hacemos, ministra? Hay momentos, María René, que nos sentimos verdaderamente impotentes, porque el ser autoridad de salud en este momento es no solamente un reto, es un desafío y es le puedo decir, es un sufrimiento constante, porque entendemos la situación que vive cada uno de los ciudadanos que tienen que enfrentarse de pronto a la enfermedad. Yo lo que les puedo decir es que estamos haciendo todo de nuestra parte para ampliar la capacidad de recepción que tienen los hospitales. Lo que inicialmente se programó se ha superado y se sigue aumentando. Pero lo más importante para la población, y quiero llegar al corazón de cada uno de los ciudadanos, de los vecinos que están en sus casas en este momento, es: tomemos conciencia de lo que hagamos hoy día, va a depender lo que suframos mañana. Ayudemos, apoyemos a que no se den más las manifestaciones, las marchas, porque estas 14 días, María René, nos van a dar un repunte de casos y una cantidad de pacientes que van a llegar a los hospitales. Pero también les quiero decir que estamos implantando un sistema a nivel de todo el país que ya existe desde lo que se llaman redes de salud, para que se desarrolle la estrategia de vigilancia comunitaria. A mí me gustaría tener una oportunidad para explicar con todo el detalle en qué consiste la vigilancia comunitaria contra el COVID ahora, porque necesitamos la participación de la gente, de la sociedad,
de las juntas de vecinos, de los promotores, de los municipios. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Entonces, el sueño que tenemos, el anhelo que tenemos es de que si una familia tiene un familiar que está enfermo, que no tiene cómo salir de su casa, se contacte. Todos tienen ahora un celular con un WhatsApp. Se contacte a través de un WhatsApp con el centro de salud más cercano a su casa y que pida la ayuda que necesita. Y que trabajando con la red de salud que depende del municipio, la más cercana a la casa, podamos evitar que esa persona llegue a un estado de mayor gravedad. Aquí las universidades tienen mucho que apoyar también, tienen especialmente las que tienen carreras de salud. Ayer hemos tenido una reunión con con la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia para justamente ver la mejor manera de buscar la participación de las universidades a través de los estudiantes que tengan contacto con la población y que ayuden. A este tipo de vigilancia comunitaria nosotros le vamos a añadir la dotación del medicamento para pacientes leves, es decir, evitar que estos pacientes, como yo que tuve síntomas leves, iniciar un tratamiento temprano, hacer y tener los cuidados necesarios para evitar que esta enfermedad empeore y yo tenga que llegar a un hospital o a una terapia intensiva. ¿Desde cuándo, ministra? ¿Desde cuándo es esto? O sea, ¿es un proyecto, es una aspiración desde cuándo? María René, el primer paso ha sido el apoyar en la contratación de personal para la conformación de brigadas, especialmente en los departamentos del eje, donde están la mayor cantidad de casos, pero también lo estamos haciendo en el resto de los departamentos. Es la primera parte. La segunda, se está instruyendo a cada municipio para que haga la adquisición de sus medicamentos de la manera como ellos saben, porque estos medicamentos para COVID, María René, son gratuitos. No tiene por qué la gente pagar por estos medicamentos, pero la gestión la hace el municipio y la entrega se la hace a través del centro de salud y las brigadas. En Oruro ya han empezado a trabajar de esta manera, en Santa Cruz están empezando a trabajar de esta manera, en Beni se ha trabajado de esta manera y creo que en La Paz se está empezando a trabajar con las brigadas de rastrillaje y se está haciendo la adquisición de medicamentos. Bueno, ojalá podamos responder a la necesidad de la gente, pero por favor siga, ministra, es importante esto. También, además de la dotación que tiene que hacer cada municipio, el Ministerio de Salud está realizando la compra de medicamentos para la dotación complementaria a las brigadas y que estas brigadas lleguen a la casa llevando un kit de medicamentos para las personas sintomáticas. Como le decía María René, ahora no es imprescindible tener la prueba del laboratorio para decir que es COVID positivo. Paciente sintomático tiene que recibir su tratamiento precoz para evitar una complicación mayor. Entonces, el sistema de vigilancia está armado. Además, se cuenta con apoyo de alimentos del Programa Mundial de Alimentos en un proyecto conjunto con la OPS y con UNICEF para fortalecer los centros de recuperación de varios municipios que son denominados los municipios de mayor riesgo de acuerdo al índice de riesgo municipal. Entonces, es una estrategia completa, integral, la que se está desarrollando. No es un deseo, no es un proyecto, ya está implementándose la estrategia, pero necesitamos el concurso de las organizaciones naturales de cada municipio, juntas de vecinos, control social, todo lo que haya organizado a nivel de la comunidad
promotores de salud que se han formado en distintos lugares del país también, o las organizaciones, los comités cívicos y todas las organizaciones para conformar un equipo conjunto, porque a la hora de hacer la vigilancia comunitaria se necesita mucho apoyo de la sociedad. Claro que sí. Lo vamos a replicar, lo vamos a difundir por todas las vías posibles para que la población sepa cómo tiene que acudir y quién le tiene que servir y que ayudar cuando lo necesita. Ministra, muy importante todo este diálogo. Podríamos estar el programa entero hablando, porque claro, uno dice, bueno, se está comprando nacional, se está comprando extranjero, hay que seguir hablando de otros requerimientos y más, y las redes están hablando. Pero en todo caso, valoro mucho el tiempo que nos ha dedicado, muy amable, le deseo todavía una pronta recuperación, que las cosas vayan bien, ministra, que este golpe del coronavirus en el país lo podamos asimilar y manejar bien. Muy amable, buenas noches. Con la ayuda de todos, María René, estoy segura que vamos a poder, no digo salir, pero vamos a poder paliar el impacto que se está viviendo. Y con todo esto estamos para informar, para ampliar, para hacer conocer lo que se está haciendo y también conocer, informar acerca de todas los proyectos, las estrategias y las cosas que se están llevando adelante. Muy amable, buenas noches, ministra.